Que el Señor los bendiga. Vamos a ponernos de pie, hermanos más amados, y vamos a orar para iniciar esta clase. Amén. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos la honra, la gloria y la alabanza a ti este día, Señor maravilloso que tú nos has dado, Señor bendito, porque tu misericordia está con cada uno de nosotros. Nos diste un día más de vida, Señor, un día más de tu amor, de tu protección, Señor. Gracias, Padre Celestial, por habernos traído, Señor, a tu casa de oración, Señor, donde debemos estar tus hijos, Señor bendito. En el nombre de Jesús, Padre Santo, bendice a todos mis hermanos que están aquí presentes, Señor, y los que han de venir, Padre Celestial. Tráelos también con bien los que vienen en camino, Padre Santísimo. También, Señor, a las visitas, Padre Santo, bendícelas grandemente, tocan sus corazones, Señor, sus vidas, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Y también, Padre Celestial, da, Señor amado, la sabiduría para poder entender de tu palabra el día de hoy, Señor bendito. Reargulle nuestros corazones, Señor bendito. Estamos a tu disposición, Señor, sirviendo al único Dios verdadero, al Santo de Israel, al Todopoderoso, al gran yo soy, al Alfa, la Omega, el principio y el fin. Ese eres tú, Señor bendito. Gracias por tu amado Hijo Jesucristo que vino a la tierra a morir por cada uno de nosotros, Señor bendito, y que intercede constantemente, Señor bendito, día y noche por cada uno de nosotros, Padre Santo. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Saluda a su hermano si no lo ha saludado, hermano amado. Si no lo conoce, bendígalo, dígale bienvenido a la casa del Señor. Amén. Sin aprovechar, hermana. Amén. Le damos gracias al Señor por este hermoso día, ¿cierto? Vamos a hacer un resumen de las clases anteriores, hermanos amados, las que dieron mis hermanos en Cristo. La primera clase decía, pongo a Dios primero. ¿Se acuerdan de ella? Pongo a Dios primero, lo dio nuestro hermano Enrique Bobadilla, ¿cierto? Y él decía que al principio el Señor, ¿cierto?, puso a Adán y Eva en el jardín del Edén, ¿cierto? Todo perfecto, ¿cierto? El Señor les dio todo, ¿cierto? Pero Adán y Eva se equivocaron. Cometieron el gran error de equivocarse, ¿cierto? Le hicieron caso más a otra persona que a Dios. Y ahí vino la decadencia para la raza humana, ¿cierto? Y bastante decadencia, ¿cierto? Pero el Señor puso a alguien más importante, ¿cierto? Él sabía que su hijo no le iba a fallar, ¿cierto? Él estaba ahí esperando, ¿cierto?, venir a este mundo para reconciliar a la humanidad con su Padre. Amén. La segunda clase la hizo nuestro hermano Jorge Celada, que dice, busco a Cristo y ¿cómo? Busco a Dios y ¿cómo? ¿Cómo buscamos a Dios? ¿En qué momento? ¿En qué oportunidades? En todas las dificultades, ¿cierto? En todo momento debemos buscar a Dios, ¿cierto? En nuestras oraciones, en nuestros ruegos, Señor, en nuestras súplicas, no tanto por nosotros, sino también por los demás, porque estamos sirviendo a un Dios grande, poderoso, bondadoso, misericordioso, ¿cierto? A ese Dios servimos, y si ese Dios nos dio la capacidad de amarnos, porque nosotros no éramos nada, hermano, nosotros no teníamos nada bueno para que el Dios de la eternidad, el creador de los cielos y de la tierra, pusiera los ojos en nosotros, ¿cierto? Pero a Él le pareció, Él nos apartó, Él nos trajo a su redil, no porque nosotros quisiéramos. Recuerden que Dios nos buscó primero, ¿cierto? Dios nos apartó para Él. Entonces, ¿de qué forma buscamos a Dios? En todo momento. Amén, en todo momento, por eso que decimos en todo momento, en nuestras aflicciones, sino en las alegrías también. Amén. Ahí está Él, en todo momento, en todo instante de nuestras vidas. Entonces, de esa forma debemos servir a Dios, ¿cierto? En nuestras oraciones, en la forma
de que el Señor quiere que le sirvamos, ¿cierto? Creyendo en la palabra hermosa de Él. Nosotros cuando oramos, pensamos que nosotros, que decía el hermano Jorge, que me impresionó, pensamos que nosotros doblamos la voluntad de Dios. Y no es así, ¿cierto? Nosotros debemos orar a Él con un corazón dispuesto, humillado delante del Señor. Porque ¿quiénes somos nosotros para doblar al Señor? No, si el Señor inclina su oído hacia nosotros. Él es el que se inclina, no nosotros le hacemos que Él se incline. Él por amor a nosotros, Él se inclina, ¿cierto? Y el tercer clase era, que la dio el hermano Eric, dice, doy con generosidad. ¿Se acuerdan lo que el hermano Eric decía? Hay que dar con amor. Pero el Señor no solamente quiere su plata, hermano. Al Señor no le importa el dinero suyo. El Señor no le importa. Él quiere su tiempo, sus talentos, sus dones, su disposición para servirle. Su disposición para servirle. Hermano, nosotros estamos llenos de talento, pero debemos dejarlos en las manos del Señor para que Él haga con nosotros conforme a su voluntad. Porque usted al menos dirá, no, yo ya tengo 70 años, no sirvo, no puedo, no quiero ir. Hay hermanas mayores que van a la predicación a la calle todos los domingos, con un calor tremendo de repente, ¿cierto, hermana Margarita? Con un calor tremendo. Pero ellas están dispuestas a darle ese tiempo al Señor. A lo mejor quieren estar con su familia, con su esposo, con sus hijos, con sus nietos, pero ellas entregan ese tiempo al Señor, ¿cierto? Con amor, no por sacrificio, porque si no, no valdría nada, ¿cierto? Es por amor a la obra de Dios para que otros conozcan también al Dios de la vida, ¿cierto? Ese es dar, porque el hermano Eric hablaba de la viuda, ¿cierto? El relato de la viuda que nuestro Señor Jesucristo nos dio cuando echaban las monedas, ¿cierto? Que los sacerdotes y todos los que tenían dinero hacían sonar harto las monedas para que echaran hartas monedas para que cayera. Esperamos que nosotros no hagamos tantas monedas, sino que echemos más billetes, ¿cierto? Para que no suenen tanto. Pero hermana, nosotros tenemos talentos, tenemos virtudes. ¿Ustedes creen que yo pensaba que podía servir para esto? El Señor nos prepara, hermano. El Señor nos da tanto amor que nos dice sí. Y yo el otro día, el día domingo en las damas, le daba gracias al Señor porque había cumplido un año más de vida, el Señor me había regalado un mal de vino, pero le daba gracias porque cumplía un año en estar participando haciendo las clases, hermano, por misericordia solamente de Dios, porque Él es misericordioso, Él es bondadoso. ¿Usted cree que yo no he tenido problemas? Sí, muchos problemas, porque cuando uno se dispone a servir al Señor, el enemigo quiere triturarlos casi, pero no lo logra, porque si yo estoy ahí, tomada de la mano, aferrada, no tomada, sino que aferrada de la mano del Señor, el Señor me saca victoria, hermano. El Señor me saca victoria. Yo no sabía muchas cosas, yo no sabía hacer estos PowerPoint, pero mi corazón se dispuso a aprender y habían hermanas dispuestas, haciendo la obra del Señor, a enseñarnos también. ¿Me entiende? Por amor a ustedes también. Porque también las clases son por amor a ustedes y a los que vienen y a los que han de venir. Porque el Señor dice la palabra que Él traía a la iglesia a los que habían de ser salvos, no nosotros. Nosotros invitamos, nosotros hacemos todo lo posible por predicar la palabra de Dios, ¿cierto? Por entregar una invitación, un tratado, pero el Señor trae las almas. El Señor inquieta nuestros corazones porque nosotros llegamos con la inquietud en nuestros corazones de congregarnos, ¿cierto? Esas son las 4 lecciones que habíamos dado anteriormente y hoy día sirvo a otros en la clase del día de hoy. Sirvo a otros. Vamos a ir a la Biblia. Cuando pensamos en nuestra mente en un siervo, ¿qué se imagina usted? La palabra de Dios dice, ¿quién es un siervo? Un esclavo, dice la hermana. ¿Qué más puede ser un siervo? Un servidor, ¿cierto? ¿Qué más puede ser un siervo?
un empleado, amén. Porque nosotros estamos, los que trabajamos o los que trabajaron alguna vez, estamos al servicio de un jefe, de un supervisor, de un dueño de una empresa, de un dueño de un colegio, como lo estuve yo, ¿cierto? Pero ese somos siervos. Pero para el Señor el siervo es el que hace la obra de Dios. Porque el Señor Jesucristo, ¿a qué vino a la tierra? Hermana, ¿a qué vino el Señor Jesucristo a la tierra? A rescatarnos del pecado, ¿Pero a qué más? a salvarnos. A servir. El Señor Jesucristo dijo que Él no venía a ser servido, a servir. Él no quería que le lavaran los pies. Él lavó los pies a sus discípulos, ¿cierto? Él sirvió a sus discípulos enseñándole la palabra. En todo momento, con cualquier circunstancia, con cualquier detallito, el Señor ahí los atraía. Él atrajo a los discípulos cuando su corazón se conmovió, cuando la viuda echó, ¿cierto?, la blanca, cuando echó su ofrenda, ¿cierto? El Señor les preguntó a sus discípulos, ¿qué sacaron de esto? Porque el corazón del Señor se conmovió. La viuda estaba sirviendo a Dios con todo lo que tenía, hermano, con todo lo que tenía. A veces cuando pensamos en un siervo, pensamos en un mayordomo con una corbatita, con un trajecito, ¿cierto? Como de pingüino, sirviendo a sus amos. O pensamos en Martin Luther King, ¿cierto? Que también servía al Señor, ¿cierto? Y muchos líderes religiosos. Los sacerdotes también servían al Señor, pero servían a su manera, ¿cierto? A lo que a ellos les convenía, ¿cierto? Pero así es. Pero el Señor en la Biblia los enseña que el mayor siervo es nuestro Señor Jesucristo. Es adorar a Dios y servir al Señor, ¿cierto? Dice, pero cuando de siervo se trata, no hay mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que Él no solo vino a servir, sino a dar su vida por todos nosotros. Amén. Vamos a leer Mateo 20, 28. ¿Quién tiene Mateo? Ahí viene nuestro hermanito ayudante. Abajo, hermano. Apriete. Apriete bien. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate por muchos. Amén. Mateo 20, 28. Amén. Entonces dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, ¿cierto? Sino para servir, ¿cierto? Y para dar su vida en rescate de muchos. Amén. Ese es el servicio al Señor, ¿cierto? Los líderes religiosos pidió a Jesús que le dijera quién es su prójimo. En Lucas 10, 25 y 29. Amén. He aquí un intérprete de la ley y se levantó y le dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él les dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios como tu corazón, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas las fuerzas, y con toda tu mente,
y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien, has respondido, haz esto y vivirás. Amén. Gracias. Pero él, ¿hasta el 29? Sí, hasta el 29. Ya. Y él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Amén. ¿Quién es su prójimo, hermano? Amén. ¿Quién está al lado? Dice nuestra hermana, ¿cierto? El que está al lado. Es que su vecino es su prójimo. Su jefe es su prójimo. Su compañero de trabajo es su prójimo. El que está sentado al lado suyo en la micro es su prójimo. El que está sentado al lado del avión, los que viajaron, es su prójimo, ¿cierto? Ese es su prójimo, hermano. El que va delante de nosotros es nuestro prójimo. Es nuestro prójimo. Todos nosotros. Usted es mi prójimo, hermano. Y yo soy su prójima hermana, amada. Nosotros estamos para servir en la obra del Señor. Ese es mi prójimo. Y más el Señor nos dice, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Es una promesa aparte. Es algo que el Señor nos pide que hagamos. No lo está diciendo, a lo mejor, si puedes, hácelo. No, el Señor dice, haz esto y vivirás. Porque la palabra de Dios es vida, y vida eterna, y vida en abundancia. Y eso es lo que quiere el Señor, que al prójimo los amemos como a nosotros mismos. Si yo no me amo, ¿puedo amar a mi prójimo? Si yo no me siento bien, ¿puedo decirle al hermano que está enfermo, hermano, siéntase bien? No puedo, ¿cierto? Porque yo no me estoy sintiendo bien. Si yo me estoy comiendo un helado rico y paso por el lado del hermano, ¿está rico el helado? ¿Es mi prójimo? ¿Por qué no le doy el helado que yo estoy comiendo? Le digo al hermano, compartamos este helado. Compartamos el helado, ¿cierto? Hay momentos, hermanos, que nosotros pasamos como ciegos por delante de las personas. No miramos al que está delante ni al que está atrás. A nosotros. Y nosotros lo hacemos invisible a la humanidad. Pablo decía que él había pasado penalidades por culpa de nosotros los gentiles, ¿cierto? Que para él había sido azotado, encarcelado, humillado por nosotros, porque él trajo el evangelio a los gentiles, ¿cierto? ¿Y nosotros qué hacemos, hermanos? ¿Amamos a nuestro prójimo realmente? ¿Sentimos ese comezón de repente que el Señor nos pone porque estoy así angustiada por esta persona que no me cae bien, que nunca le he hablado, o por mi vecina que todos los días grita temprano a las 6 de la mañana y yo quiero dormir hasta las 9, o el día domingo te ponen música fuerte, ¿cierto? O el día que tú quieres descansar. Ese es mi prójimo. El propósito del Señor es que nosotros le amemos tanto como amamos al Señor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si nosotros decimos que amamos al Señor, que no lo vemos, y vemos a la hermana Verónica y a la hermana Adrianita aquí adelante y a la hermana Mora Irma, no las amo. ¿Cierto? El Señor dice que debemos amar a mi prójimo como a ti mismo. No te importan las circunstancias, hermana, que estás pasando. El Señor te necesita. Necesita que extiendas su reino aquí en la tierra. Ese es el propósito del cristiano, extender el reino de Dios aquí en la tierra. Y es una obligación, hermano. El Señor en la Gran Comisión lo dice. ¿Cierto? Hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo nosotros debemos ir. No significa que yo voy a ir a la China, a la India, no, ya ahora voy a ir a Puerto Aysén nomás. Hasta el fin del mundo. Puerto Aysén se supone que es el fin del mundo. ¿Ah? Entonces, eso es lo que quiere el Señor.
que el tiempo que tú estés en tu trabajo, sean un mes, sea de reemplazo o sea un trabajo definitivo, tú ores por esas personas que están al lado tuyo. Ores. A lo mejor tú no vas a ver nada en los años que tú estés ahí, pero va a haber un tiempo que tú vas a ver la gloria de Dios reflejada y te vas a encontrar con esa persona sin que te des cuenta. Y el Señor hizo la obra. ¿Por qué? Porque tú oraste por ella. Porque tú oraste por ella. Porque tú clamaste por ella. En silencio, sin conocerlo. Le voy a contar un testimonio que tuve hace muy poquito, hace como 2 meses atrás. Yo siempre le he contado de que yo cuando voy en el tren, yo trabajo 2 veces en Viña y los otros 3 acá en Villa Alemana. Y cuando venía de regreso, incluso venía acá a Las Damas, venía de regreso el día martes, me encuentro con una situación bastante desagradable en el tren. Venía un varón mayor con un chico como de 17 años. El varón mayor tenía otro sexo, ¿ya? O sea, para no dar más explicación, nosotros somos todos mayores, ¿cierto? No quiere decir esto que yo estoy rechazando a la esposa, sino que la actitud de él fue que me chocó. Yo estaba orando en ese momento en mi asiento y de repente abro los ojos y veo esta situación. Y el Señor puso una carga tan fuerte, hermano, en mi corazón, orar por ese joven. Orar por ese joven. Y yo empecé a orar y empecé a llorar amargamente. Y yo no sabía por qué yo lloraba. Y estaba en el tren lleno de gente. Lloraba y oraba por ese joven y veía lo que el varón lo toqueteaba, le hacía cariño en la cara. Y era un jovencito que estaba recién saliendo, porque le estaba diciendo que él iba a postular a la universidad, porque estaba muy cerquita mío, iba a postular a la universidad, y entonces él le decía otras cosas, que no viene el caso de decirla. Y yo lloraba. Este varón mayor se bajó aquí en Quilpué y el joven se sentó frente a mí, se desocupó el asiento frente a mí y nuestras rodillas tocaron. Y yo le decía, Señor, que él sienta algo en su corazón porque tú me estás hablando por este joven. Y en eso subió una mamá con un bebé, yo me paré, le di el asiento, el joven se lo quería dar, le dije, no te preocupes si yo me bajo en esta otra estación. Y yo lloraba y el joven me dijo, ¿se siente bien? Sí, le dije yo, no te preocupes. Y yo le toqué el hombro, tocando la parte de atrás para sujetarme, le toqué el hombro y oraba y clamaba por él. Y después le dije, ¿te puedo decir algo así cortito? Aléjate de ese hombre, te va a hacer mucho daño y el Señor te ama. Y el joven me quedó así. Gracias, me dijo. Llegamos a Cabelloto y yo seguía llorando y él me seguía preguntando. Yo no sabía por qué lloraba, hermano. Realmente no sabía por qué lloraba. Y él me dijo, pero ¿se siente usted bien? Pero yo nunca le dije que yo estaba llorando por él. Porque era tanta mi angustia que el Señor había puesto en mi corazón por él. Hasta el día de hoy estoy llorando por él. No sé si algún día lo voy a ver. No sé. Pero el Señor va a hacer la obra. El Señor va a hacer la obra. Era tanta mi angustia en él que cuando me iba a bajar, él dio vuelta la cara a mirarme. Le dije, Dios te ama a ti. Dios te ama a ti. Me dijo, gracias. Cuídate, le dije yo, que el Señor te bendiga. Yo me tenía que bajar y llegué súper angustiada aquí, hermana, Las Damas, súper angustiada. Pero me faltó decirle que yo lloraba por él, porque el Señor había puesto una carga en mí por él. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros estemos dispuestos cuando tú sientas esa angustia, ese dolor por alguien, ora por él, clama por él, porque tú no sabes en qué momento el Señor va a hacer la obra. Esos son los siervos de Dios, esos son los siervos de Dios. Un instrumento en las manos del Señor para que sean utilizados para la gloria de Él, para agrandar el reino de Dios aquí en la tierra. Ese es el propósito de Dios en nuestras vidas, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Él resucitó para que nosotros tuviéramos vida, y una vida eterna y una vida abundante, pero para servir a otros, así como Él lo hizo.
No para quedarme sentada en mi casa o quedarme sentada aquí en la iglesia y no hacer nada. Hay un montón de redes de apoyo aquí en la iglesia, hermano, para las viudas, para las solteras, para las hermanas, los hermanos viudos, para los ancianos. Oren por ello. Si usted no puede venir, ore por ello. Ore por ello. Si usted no puede ir a la predicación a la calle, ore por los hermanos que van a la predicación a la calle. Ore por los directivos de las damas, de los varones, de los matrimonios, de los jóvenes, de los niños, por las maestras de los niños. Usted sabe que en este mundo está convulsionado, hermanos amados. Y el servicio de nosotros es orar. El servicio de nosotros es amar al prójimo, bendecir al prójimo. Bendiga una familia, hermanos. Bendiga una familia con sus oraciones. De repente el Señor te pone aquí en la cabeza, uy, la hermana Juanita, uy, la hermana Gladys, uy, la hermana. ¿Por qué el Señor te la pone? Porque tú tienes que orar por ellos. Tú tienes que orar por ellos. No se la puso a nuestro hermano Rodrigo, ni a nuestra hermana Cecilia. Te la puso a ti. Te la puso a ti. Porque alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Y yo sé que alguien está orando por mí. Porque uno siente esa tranquilidad que el Señor te da en nuestros corazones. Está orando por ti y por tu familia. Yo tengo una hija, la menor, tiene 34 años, cumplió, y está alejada de los caminos del Señor. Y yo la tengo puesta en la oración de las damas. Yo sé que el Señor va a hacer la obra en ella. Yo confío en el Señor. Yo amo al Señor y yo sé que Él va a hacer su obra en ella. Pero el tiempo del Señor, uno se desespera. Uno se desespera y ella lleva como 10 años fuera de los caminos del Señor, sino un poco más. Pero si el Señor se demoró 15 años en darme una casa, ¿cómo no se va a demorar el tiempo necesario para que mi hija vuelva a los caminos del Señor? Amén. Ahora yo también le pido oración, hermanos amados. Nosotros con mi esposo vamos a Puerto Aysén a ver a nuestra hija. Pero de Puerto Aysén vamos a Murta, a un pueblito muy chiquitito que está a 6 horas de Puerto Aysén, porque mi yerno y mi hija van a apoyar al pastor de esa iglesia 2 veces en el mes. Y vamos a estar ahí, apoyando, no solamente paseando, sino que apoyando a ese pastor. Amén. Así que quiero pedirle oración por eso. Nosotros vamos a estar 2 semanas allá, así que me voy a desaparecer 2 semanas, hermanos. Así que si no me ven, no estoy enferma, no, nada. Oren para que el Señor haga la obra, tanto en mi esposo como en mí, para apoyar también a mi yerno y a mi hija que apoyan a este pastor en Murta. ¿Ya? No solo un paseo. Puerto Aysén es muy lindo, es precioso, y a donde vamos están cerca las catedrales de mármol, hermano. Entonces, dígame que no es hermoso. Hay unos ríos preciosos. Pero el propósito del Señor no es llevarlos allá solamente para disfrutar, ¿cierto? También para congregarnos y disfrutar en la presencia de otros hermanos, hacer la obra, ¿ya? La mayoría de mi familia, de mis hijos, están en los caminos del Señor, están con el Señor. Solamente falta la chica que está soltera, está sola, vive sola allá en Concepción. ¿Ya? El varón, que es nuestro hijo del medio, él también sirve al Señor con su esposa, su hijo. Y la mayor tiene 3 hijos y los 3 todos sirven al Señor. Tiene sus nietos, también sirven al Señor. Pero uno sufre cuando una ovejita se descarría. Una ovejita se descarría. Pero sufrimos humanamente. Pero la fortaleza del Señor está ahí. La fortaleza del Señor. Y seamos testimonio, hermano. Seamos testimonio para nuestros hijos. Que nuestros hijos no los vean aireados. Que nuestros hijos no los vean enojados. Si usted quiere discutir o quiere tener una conversación más fuerte con su esposa, enciérrese. Que ellos no vean que su testimonio se va desvaneciendo. ¿Ah? Conversen las cosas. Convérselas. Pero a solas. Sus hijos siempre tienen que ver un ejemplo en usted, un ejemplo de Dios. Un ejemplo de Dios. Predica con tu ejemplo. Ese es el siervo de Dios. A veces cometemos errores grandes, hermanos, y nuestros hijos se alejan por eso. O nuestros esposos o nuestras esposas, o nuestros suegros o nuestros sobrinos, nuestros tíos.
Yo también le voy a pedir una oración, hermano, constante. Tengo un sobrino que es mi sobrino mayor, que casi los criamos juntos, los llevamos por 3 años nomás. Él está ansioso, él está ansioso. Él me manda, me pide, no me dice tía, porque como somos casi iguales, cuando él se manda una embarrada me dice tía nomás. Entonces, pero yo lo estoy evangelizando, hermana. Yo lo estoy ayudando para que él vaya a los caminos del Señor. He estado 2 veces a las puertas, como se dice. Pero no es lo que Dios quiere, sino que el Señor va a entrar de una forma diferente a él. Él tiene su tiempo. Aparte de todo, él se fue a la isla de Chiloé a vivir solo, ya porque hace muchos años se separó de su esposa y él se fue a la isla de Chiloé. Sabe que Dios es grande, porque él tenía muchos amigos muy fiesteros, muchos amigos. Mi sobrino es amigo de sus amigos. Él es mano abierta. Y ahora el Señor lo mandó allá, a la isla de Chiloé, solo. Usted sabe que Chiloé en invierno es totalmente solitario, son las personas que viven ahí nomás, ¿cierto? Y ahí el Señor le está hablando en su corazón. Se compró una Biblia, ya me dice que se compró una Biblia, me dice, yo le mandaba los devocionales que me mandaba el pastor, le mando todos los días los devocionales, le pongo una palabra. Entonces, él me dice, y ahí me dice, tía, gracias, me fortalezco con lo que me manda. Yo le digo, no es obra mía, el pastor que los manda, porque abajo sale, sí, me dice, pero cuando mándame tú también lo que sale de que el Señor te pone en tu corazón. Y ahí estoy, hermano, en ese camino. Y yo sé que como el Señor le dio esa palabrería, porque tiene mucha palabrería, lo va a utilizar en grande manera. Lo va a utilizar en gran manera. Sigamos con mi pantalla de acá no me la... No. Servir a otro es un acto intencional. Amén. Lucas 10, 30, 33. Amén. ¿Quién tiene Lucas 10? Aquí está la hermanita. Yo le paso el micrófono mío. Dice así, respondiendo Jesús dijo, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Dice que fue movido a misericordia, ¿cierto? Así tenemos que ser nosotros, movidos a misericordia. Amén. Gracias, hermano, perdone que le haya dicho eso. Movido a misericordia, ¿cierto? Entonces, el samaritano, dice, tuvo oportunidad de escoger. Pudo hacer lo mismo que hizo el sacerdote y el ayudante del templo, el levita, ¿cierto? Seguir por otro camino. Después de todo, si alguien tiene una buena razón para ignorar a un viajero judío, era él, puesto que los samaritanos y los judíos no se llevaban. Tienen una rencilla, pero por generaciones de generaciones. Ellos no se llevan bien, ¿cierto? Dice, pero el samaritano respondió de acuerdo con el compromiso movido por su corazón. Así que decidió detenerse y asistir al hombre herido y hacerlo él. Él nos recuerda que servir a otro no sucede por accidente, que pocas veces es conmovido por el Señor en nuestros corazones. La bondad de samaritano es el relato de Jesús. Estremeció a los oyentes judíos. Habían cientos de años de tensión, ¿cierto?, racial entre cultura, entre ellos, entre estos dos pueblos. La tensión se inició con el matrimonio mixtos
y las mezcla entre los judíos que se liberaron del exilio y los judíos que el rey asirio trasladó a Samaria. Entonces describe Jesús la historia del samaritano que se convirtió en un héroe, el personaje y la audiencia, sin dudar, esperando. Ellos pensaban que el samaritano iba a ser el villano, pero no fue así. El samaritano se despojó de todo lo que tenía, para darlo al prójimo, ¿cierto? Servir a otros es algo personal. Hermana amada. Llama mucho la atención que los dos primeros eran religiosos, conocedores de Dios. Y es para meditar en uno, que somos conocedores de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Qué dejamos de hacer? Otro que no conoce a Dios hace veces mejores obras que nosotros. Amén. ¿Se acuerda que lo que le dije yo al principio? Que a veces los que están afuera hacen mejores obras que los que estamos aquí adentro, los que conocemos a Dios. Pero el que conoce a Dios realmente en su corazón, hace la obra del Señor. Y no es, hermano amado, que usted le esté dando dinero a todas las personas. No. A veces hay hermanas enfermas que están solitas. Y si su corazón se conmueve a misericordia, visite a las hermanas. Si ir a la casa y preguntarle, hermana, ¿cómo está? ¿Necesita algo? ¿Que necesita que le compre 1 kilo de papa, 1 kilo de pan, unos huevos? Hágalo, hermana. A lo mejor es media hora. A lo mejor es más tiempo. Donde yo me fui a vivir, hermano, los primeros pisos son todas personas discapacitadas o adultos mayores. ¿Cuál es el propósito del Señor que me llevó a esa torre? ¿Cuál es el propósito del Señor que me llevó a esa torre? Que pueda servir a los demás. Han venido dos familias, una señora que vive sola, que vive al frente mío. Ella trabaja en Santiago, entonces está recién arreglando el departamento y me dice, vecina, tiene un alargador, y ayer fue, vecina, tiene una wincha de medir, vecina, cuídeme el departamento, vecina, va a venir la asistente del Servio, le dejo mis papeles para que le diga, me dejó el contrato de ella para decirle que ella trabajaba en Santiago y que el fin de semana solamente estaba acá, porque vienen a inspeccionarnos a nosotros. Entonces me dice, vecina, ¿se lo puedo dejar? Es una forma tan pequeña de servir al prójimo, hermano, pequeña, con saludar a tu vecino. La confianza que se tiene con las personas, es increíble eso, que siempre la persona que tiene son hermanos, siempre tienen una mejor llegada con los demás. Amén. Tenemos mejor llegada con los demás. Hay personas que también son problemáticas, hermana, pero si uno las saluda, buenos días, que el Señor los bendiga. Mire, yo le voy a contar, a mis vecinos le han robado, ellos salieron y volvieron rápido, pero les robaron. Se entraron por la otra casa de atrás, se entraron y entonces de repente ella sale, la señora Norma, aquí están mis llaves. Aquí está entonces, ¿usted cree que va a llegar y entregar su llave a una persona que le han robado incluso? Entonces, servir al otro, hermano, es un acto de amor, de misericordia, así como lo tuvo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Él tuvo un acto de amor, hermana, si nosotros no merecíamos nada. ¿Alguno de ustedes quiere decir algo, un testimonio, algo? ¿No? ¿Nadie? Es un acto de amor servir a otro. Si Dios nos ama tanto que dio a su único hijo, unigénito y primogénito, por amor a nosotros, ¿qué te cuesta dar un abrazo, cierto? ¿Qué te cuesta decirle, vecina, sí, tengo un pan que darle, cierto? Reparte la fruta. Aquí hay hermanos muy generosos, hermanos. Aquí hay hermanos que sirven al Señor y sin que uno se los pida. Yo tengo testimonio vivo de eso, de hermanos que nos han ayudado, pero
montones, en cosas que a lo mejor usted dice, no, si son cosas banales, cosas que uno piensa, y yo no se lo he pedido, o sea, ha salido de ellos. Hermanos que nos han llevado por meses, nos han traído, nos han llevado a nuestra casa, hermanos que nos ayudaron a cambiar sin pedir nada a cambio. Hermanos que se preocupan, dicen, oh, hermana Isabel, ¿cómo está el hermano Patricio? Con solamente preguntar, sabemos que están preocupados por nosotros, ¿cierto? O hermana Isabel, ¿cómo se ha sentido usted? A mí me encanta cuando los hermanos me abrazan. Y por eso que a mí también, bueno, yo soy de piel, no sé, bueno, la mayoría se ha fijado, ¿cierto? A mí me gusta decirle, hermano, me alegro verlo, me da un gusto en mi corazón que ustedes vengan. Eso es bueno, hermano. No pasemos por delante de los hermanos sin decirle buenos días, buenas tardes, que el Señor los bendiga, un abrazo, ¿cómo han estado? Hemos pasado una semana completa, hermanos, sin vernos. Entonces, servir a otro es algo personal. Para cuidar el hombre herido, el samaritano ofreció generosamente su aceite, sus vendas, él usó su asno, usó su dinero para todos los gastos. El samaritano sacrificó su tiempo, sus recursos personales para garantizar que el viajero estuviera en las mejores posibilidades de recuperarse. No es suficiente amar a los demás de palabra, debemos asumir la responsabilidad en los momentos en que Dios nos da para amar a los demás con nuestras acciones. Servir a otro no es una acción, hermanos. ¿Quién tiene Lucas 10, 36, 37? Amén. Ahí el hermano le va a ayudar. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. Ves tú y haz lo mismo. Cuando decidimos vivir para Dios como seguidores de Jesús, nos comprometemos a una vida de servicio a los demás. Jesús nos sugiere que sirvamos a otro. Es simplemente una idea o por lo contrario, nos manda a servir a otro. Nos recuerda que nos asemejamos a Él cada vez que hacemos esto. Puesto que somos luz del mundo y la sal de la tierra, ¿cierto? Somos luz del mundo y la sal de la tierra. ¿Quién tiene Mateo 5, 14, 16? Si no, ¿amén? ¿Alguien lo tiene por ahí? Amén, hermano Rodrigo. Ahí. Del 14 al 16, sí. ¿Cierto? Sí. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbrará a todo aquel que está en la casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. ¿Quién es la luz del mundo, hermano? Nosotros somos la luz del mundo, hermano. Nosotros, el Señor nos dio su vida para que nosotros alumbráramos en este mundo de oscuridad. Entonces, si yo me escondo en mi casa, en mi habitación o en mi iglesia, mi luz no alumbra, ¿cierto? Se apaga. Pero si yo voy, si yo voy afuera y alumbro en la oscuridad, no quiere decir que esté oscuro, ¿cierto? Sino que a donde yo voy, si yo voy al negocio, si yo voy en la micro, le vuelvo a repetir, en el tren, en mi auto, seamos misericordiosos. A veces, hermano, yo he visto personas que van caminando con un calor tremendo y pasa gente en unos tremendos autos, no son misericordiosos. Ni siquiera se preguntan, ¿lo puedo llevar una cuadra? Mire, voy a 2 cuadras aquí, pero avanzo 2 cuadritas con usted. Seamos conmovidos a misericordia, al servicio del Señor. Eso es lo que quiere Dios. Si todo lo que tenemos es porque Dios nos ha dado.
mi vida, mi trabajo, mi empresa, mi auto, mi casa. El Señor me dio todo. Todo, hermano. Pongámoslo al servicio del Señor, hermanos amados. Pongámoslo al servicio del Señor. El Señor un día nos va a pedir cuenta de lo que hicimos con los bienes que Él nos ha entregado. La iglesia y su misión. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la morada de Dios a través del Espíritu, con compromisos divinos para cumplir la gran comisión, puesto que uno de los propósitos del Señor respecto a la humanidad es mostrar su amor y compasión a todo el mundo. Una de nuestras prioridades también debe ser reflejar esto al mostrar el amor de Dios y la compasión a quienes nos rodean. Ese es el propósito de la iglesia. Ese es el propósito de la iglesia, hermanos amados. Y la reflexión del día de hoy es: ¿sirvo a otro? Decidir vivir para Dios requiere que hagamos un lugar en nuestros corazones, en nuestra agenda, para servir a nuestro prójimo. El ejemplo de que puso el Señor Jesucristo del gran samaritano, ¿qué hizo el gran samaritano? Dio su tiempo, su dinero, sus bienes, su asno, todo por amor al prójimo. Y era judío, hermano. El que estaba ahí era judío. Era un prójimo que ellos odiaban, pero su corazón se conmovió a misericordia. El corazón se conmovió a misericordia. Así que, hermano, cuando usted sienta ese palpitar en su corazón, es el Señor que le está hablando. Es el Señor que le está hablando. Vamos a leer nuestro texto bíblico, que está en Lucas 10, 33. Amén. ¿Lo tenemos por ahí, hermanos? Vamos a ponerlos de pie, vamos a leerlo y después vamos a pasar la ofrenda. Amén. Amén. 1, 2, 3. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Lucas 10, 33. Amén. Vamos a recoger nuestra ofrenda y le vamos a pedir a nuestra hermana Juanita que nos ayude con la ofrenda. Amén. Hermana Juanita. Recuerda, hermano, que esta semana, esta próxima semana viene la escuela bíblica de vacaciones. Amén. Vamos a orar por la ofrenda. Bendito Señor y Padre Santo, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has brindado de escuchar de tu palabra, Señor, que estas clases, Señor, hayan sido de bendición para todos mis hermanos, Padre Celestial. Bendice esta ofrenda, Señor, que es para tu obra, Padre Celestial, para engrandecer tu reino aquí en la tierra, bendito Padre Santo. Que seamos, Señor, dadores alegres, Señor, con gozo en nuestros corazones, no solamente con nuestro dinero, sino que nuestros talentos, nuestros dones, Señor, que tú has puesto para que nosotros administremos, Padre Santo. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.